una hermana a través del correo electrónico me hace una consulta un poco extensa. Me cuenta de una linda fiesta religiosa en su ciudad, en América Latina, y que en esta linda fiesta religiosa ella estaba bastante adelante y muy cerca de donde estaban los clérigos. Estaba el cardenal, los obispos auxiliares, obispos invitados, una cantidad importante de clero, y ella estaba inmediatamente cerca a los seminaristas, ¿no? Entonces se encuentra algunos seminaristas vestidos, digamos, con traje clerical, y luego ella dice que ve un grupo, antes de la ceremonia, ve un grupo de muchachos terriblemente afeminados, ¿no? Terriblemente afeminados. El término afeminado lo utilizo yo porque la hermana que escribe dice, mira, eran verdaderamente homosexuales, ¿no? Y además orgullosos y estridentes. Entonces, esta hermana se pregunta qué hacen estos acá, ¿no? Y cuando va a comenzar la ceremonia, se da cuenta que estos muchachos que han estado haciendo todo este despliegue, digamos, de actitudes que resultan incómodas para los fieles que estaban ahí, se revisten y eran seminaristas. Entonces, esta hermana dice, esto es aterrador. Dice, leo lo que dice esta hermana, dice, les confieso que dentro de mi corazón sentí una gran tristeza y a la vez miedo por el futuro de nuestra santa iglesia. Mi hijo tiene 7 años y ha sentido la inquietud de ser sacerdote. Mi esposo y yo comentamos y tememos que con toda esta situación muchos muchachos entren a los seminarios por intereses personales, como el estar rodeado de hombres, más que por el llamado de nuestro Señor Jesús, o sea, por vocación. Y yo sé que el enemigo se ha infiltrado en lo más profundo de nuestra iglesia para destruirla, y entiendo que Dios nos ama a todos, pero nos llama a la conversión, y dice, desde mi punto de vista, estas personas, o sea, refiriéndose a estos muchachitos que tenían estos gestos tremendamente afeminados, deberían abstenerse de mostrar esas actitudes y tratar de cambiar. Pero lejos de eso, parecían estar orgullosos. Y yo creo que no es lo que Jesús quiere de sus sacerdotes. Entonces me pide, ¿qué piensas, Alejandro, de esto? Obviamente aquí esta hermana está manifestando una frustración. Y esta frustración, sin embargo, es una frustración bastante común. Y le digo bastante común porque he escuchado una cantidad muy alta de padres de familia que están con esta preocupación y con este temor, y que curiosamente son padres que son profundamente católicos, no son padres que se oponen a la vocación de sus hijos, a la posibilidad de ser sacerdotes, porque creen que el sacerdocio es una pérdida de tiempo, que es para perdedores, que en realidad una frustración porque no van a tener nietos, etcétera, etcétera. No, no es por prejuicio, es porque simplemente no aceptan que, con toda razón, sus hijos entren a un lugar donde sus hijos van a perder su identidad masculina y van a ser o acosados o contaminados de alguna manera por una cultura que existe en varios seminarios. Miren, hermanos, yo conozco 2 ciudades importantes en el Brasil en la que la gente, para referirse, la gente de la calle, para referirse al seminario, utilizan un término que es un término despectivo, un término no aceptable, denigrante, todo lo que quieran, pero un término despectivo para referirse a personas homosexuales. Es decir, la gente de la calle llama al seminario con este término despectivo en estas 2 ciudades brasileñas, con este término despectivo, porque asocia el seminario con personas homosexuales. Y esto ha sucedido en algunos países, específicamente un país de Centroamérica,
un obispo retirado que considero yo una persona de vida muy santa y muy ejemplar, un gran misionero. Él, me contaba que uno de los mejores muchachos en el seminario, en un seminario diocesano, eh, después de irse de vacaciones, tras completar el primer año y regresar de su familia, era un muchacho con una auténtica inclinación vocacional y no fue al, no regresó al segundo año. Entonces, algunos formadores se extrañaron y fueron a buscarlo a su casa. Era un muchacho del campo. Y fueron al campo y fueron a hablar con el papá. Entonces, el papá le dijo, miren, yo no voy a dejar que mi hijo vaya al seminario. No voy a dejar que vaya al seminario simplemente porque el, cuando mi hijo fue bien hombrecito. Y cuando regresó completamente amanerado. Entonces, yo no quiero que mi hijo se vuelva a eso. Y esto, como digo, no necesariamente habla de una cultura sexualmente activa desde el punto de vista homosexual. Pero por lo pronto sí que hay una serie de manerismos y de amaneramientos que son realmente repulsivos y que son impropios de lo que debería ofrecer un seminario. Entonces, esta cultura es mala. Y como les decía, les cuento dos casos. Este caso y el caso de un grupo de padres de familia católicos que son amigos míos con los que me reúno mensualmente para reflexionar sobre temas de la iglesia y que son católicos muy comprometidos católicos muy piadosos, incluyendo algunos conversos del protestantismo, con muchos hijos, ¿no? Y deseosos de una iglesia creciente, de una iglesia llena de vocaciones sacerdotales, están completamente abiertos a la posibilidad de vocaciones de sus hijos, pero todos tienen el terror, ¿no? Y estoy hablando de más de 15 personas, de 15 papás, todos tienen el terror después de haber leído de los casos de abuso en algunos seminarios, comenzando por los seminarios en los que estuvo el ex cardenal McCarrick abusando de los seminaristas, ¿no? Y otros casos de otros seminarios similares. Ellos dicen, ¿con qué actitud entrego yo a mi hijo, al que lo he cuidado por 18, por 20 años, ¿no? Para que sea una persona de fe, a un seminario donde va a ser expuesto a eso? Entonces, como saben ustedes, en el pasado me he referido, por ejemplo, a los escándalos en el seminario en Honduras, donde hubo un grupo grande de seminaristas que se quejaron de la tremenda cultura homosexual y de la aceptación de homosexuales activos en el seminario y de episodios terribles, pues, de amoríos entre seminaristas y de celos. O sea, ¿cómo puede suceder eso en un seminario? Y toda esta responsabilidad recae en el obispo. Pero acá los hermanos pueden preguntar, como esta hermana que dice, tengo un hijo de 7 años, esta hermana tiene el mismo horror que tiene cualquier otra mamá o papá que yo he conocido que ven que sus hijos tienen una posibilidad de la vocación sacerdotal. Aman que sus hijos tengan vocación, pero están aterrados de a qué seminario van a ir. Entonces, obviamente, es indispensable que exista un cambio. Ahora, ¿qué cosa sucede con los obispos que son negligentes? Eso es lo que quiere cambiar la Iglesia con estas nuevas medidas que está impulsando el Papa de comenzar a hacer a los obispos más responsables de las decisiones que toman con personas que entran a los seminarios no siendo personas capacitadas para la formación sacerdotal. Y no solo eso, sino que terminan creando una cultura interna de depravación, ¿no? Entonces, aquí llegamos a un punto en el que yo coincido con mi hermano Fernando Casanova, ¿no? A Fernando le consultan por Twitter
¿qué cosa hago con esta situación de estos sacerdotes que predican la ideología de género? Entonces él dice, mira, denuncia el sacerdote al obispo, ¿no? Pero los laicos somos los que tenemos que comenzar a ejercer presión y hacer despertar a nuestro pueblo, ¿no? Y que tienen que hacer despertar también a los pastores. Porque a Fernando le preguntan, a mi hermano Fernando Casanova, le preguntan luego, oye, pero Fernando, ¿qué cosa pasa si el obispo es un obispo que defiende la ideología de género? Pónganse el caso, uno de los más famosos, el obispo de Saltillo, en México, ¿no? ¿Qué cosa pasa si es que alguien quiere denunciar a un sacerdote, al obispo de Saltillo, que alienta y apoya todo este tema de la ideología de género? Entonces, Fernando Casanova termina diciendo, una vez más, la responsabilidad es nuestra de los laicos. Los laicos tenemos que despertar a la conciencia de que la iglesia está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, mira hermana, la próxima vez que te pongas en este lugar y veas a estos muchachitos actuando de esa manera, diles, oye, ustedes son hombrecitos, son futuros sacerdotes, llámenle la atención. Los católicos laicos tenemos que intervenir más. No podemos participar de esta conspiración del silencio, donde porque los obispos callan, yo también me callo. Hace poco una persona nos enviaba a la agencia Así Prensa unas denuncias diciendo, los laicos tenemos que dar la cara, ha llegado el momento, no nos acobardemos, y la denuncia era anónima. O sea, la persona no decía, yo soy esta persona tal, identificada con tal, haciendo esta denuncia en contra de un posible abusador. Ese momento, mientras los católicos laicos no entendamos que ha llegado nuestro momento, entonces no vamos a impulsar la reforma que tenemos que impulsar. Si seguimos creyendo que nosotros somos los últimos de la cola, que no tenemos ninguna responsabilidad y que lo único que podemos hacer es lamentarnos o solamente rezar, ¿no? Porque escucho en muchos laicos algo que me resulta tremendamente frustrante. No nos queda otra que rezar. ¡Mentira! Rezamos, pero también podemos intervenir, podemos abrir la boca, podemos quejarnos, podemos enviar cartas, podemos denunciar, podemos exigir con caridad, con respeto por la iglesia, con respeto por la autoridad, pero con total libertad y sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos conscientes de esos problemas, si lo único que hacemos es rezar, hermanos, vamos a tener que dar cuentas el día del juicio, el día que me pregunten, ¿tú qué hiciste para cambiar eso? ¿Tú lo veías? ¿Tú lo sabías? ¿Qué hiciste para cambiarlo? Y esperemos que frente a este tipo de crisis nosotros tengamos una buena respuesta. Que tengas un buen día.